Buenas amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Ya nos encontramos en el punto que nos faltaba, uno de los lugares más visitados en todo el mundo. Y no solo eso, sino que además tiene más de 2000 años de historia. Así que para este canal es perfecto porque vamos a conocer toda esa historia de esta hermosísima ciudad. Esta es una de las ciudades que ha sobrevivido a casi todo: invasiones, plagas, guerras civiles, bombardeos, y aún así sigue estando en pie. Así que espero me acompañen en esta nueva travesía porque vamos a hacer muchísimas actividades, no solamente conocer su historia, no solamente conocer sus lugares, sino que también vamos a hacer algunas actividades especiales que no se pueden perder. Así que síganme en todas mis redes sociales, ya saben, ahí vamos a tener todas las actividades día a día y acompáñenme a conocer la gran ciudad, la metrópolis de Londres. Pero claro está que antes de irnos a recorrer sus calles, a conocer sus lugares, primero tenemos que conocer la historia. No, obviamente no todos los 2000 años, porque si no, no acabamos nunca y este video solamente sería para conocer la historia de Londres, pero sí al menos conocer sus detalles importantes, lo que sucedió en esta pequeña ciudad que se convertiría en una metrópolis gigantesca. Cómo este pequeño asentamiento a orillas del río Támesis se convirtió en el corazón del Imperio Británico. Al imaginarnos Londres, todos pensamos en una ciudad súper moderna, con rascacielos y una gran cantidad de gente caminando por sus calles. Pero todo comenzó con un pequeño asentamiento cerca del río Támesis. Año 43 después de Cristo, nos encontramos a Claudio, el emperador Claudio, el cual invadió Britania y ordenó construir un pequeño asentamiento, como les comentaba, a orillas del río Támesis, al cual se le puso el nombre del Londinium. Esto significa, o este viene del celta, el cual por ahí encontré dos significados. Unos dicen que significa río muy ancho y otros que significa donde llueve siempre. Yo creo que este segundo le queda muchísimo mejor a Londres, aunque mira, a pesar de todo esto, hoy nos están consintiendo porque el día está espectacular. Cuando los romanos entonces llegaron a esta isla, empezaron a construir muchísimas cosas, entre ellas una muy significativa y que todo mundo conoce, que es un puente que atraviesa todo el río del Támesis. Esto para ayudar que las tropas se pudieran movilizar de adentro hacia afuera de la ciudad que fueron creando. En sus inicios era apenas una base militar y un puerto comercial, calles de tierra, construcciones de madera, una población mixta de soldados y comerciantes. Pero la ubicación lo era todo. El Támesis permitía controlar el comercio y mover tropas con rapidez. La ciudad no solo fue puesta aquí por casualidad, sino que fue una pieza más en el ambicioso tablero del Imperio Romano. Pero obviamente no todo puede ser pacífico y apenas a los 17 años de su fundación tuvieron su primer gran desafío: la rebelión de los celtas, los cuales intentaron invadir Londinium apoyados de su reina Boudica, la cual se consideraba para los celtas como una heroína. A esta guerra obviamente se le conoce como la rebelión Boudica. El vencedor al final de esta guerra serían los romanos, pero así que podamos decir vencedores, no tanto, porque la ciudad quedó totalmente en ruinas. Ganaron la guerra, pero su ciudad, Londinium, en ese momento quedó destruida. Pero esto, a diferencia de debilitarlos, los hizo más fuertes y empezaron a construir una mejor ciudad. Empezaron a construir una ciudad más fuerte y mejor diseñada.
Trazaron calles rectas con precisión militar, levantaron murallas y convirtieron la ciudad en el centro administrativo más grande jamás antes visto. Era la joya, por así decirlo, del imperio. Y obviamente, ¿qué lograron con esto? Como lo hemos aprendido en este canal, en las ciudades grandes que hemos conocido, esas ciudades importantísimas de la historia, que solamente lo que provocas con construir una mejor ciudad, una ciudad muy fortalecida, es que vengan más enemigos. Y esta no fue la excepción, ya que llegaría uno de los grandes enemigos del pueblo londinés. Y llegarían por su puerta principal, por el gran río Támesis. Con el colapso del Imperio Romano, por allá del siglo V, empezaron a irse todas las tropas romanas de la ciudad y solamente se quedaron los civiles. Esto lo que provocó es que la ciudad quedara un poquito más vulnerable y llegaría el siglo IX, cuando Londres se convirtió en el objetivo favorito de mis favoritos, de los vikingos. Año 851, más de 350 barcos vikingos navegaron por el Támesis y saquearon cuanta ciudad se les apareciera, llegando hasta Londres, donde no tuvieron piedad. Pero esto apenas era el comienzo. 20 años después regresaron y no solamente querían saquearlo, ahora se querían quedar con la ciudad. Y para toda historia, obviamente tenemos que tener un héroe. En este caso tenemos a Alfredo el Grande, el cual en ese momento era el rey de Wessex, que en el año 886, después de muchísimos años de guerras y peleas en contra de los vikingos, tomaría una decisión súper importante para la ciudad, en la cual reconstruyó y fortificó todavía más la ciudad de Londres, rebautizándola como Lundenburg, con nuevas murallas de defensa y con nuevas tácticas de guerra. Pudo soportar, al menos por un tiempo, las embestidas de los vikingos en contra de su ciudad. Este momento marcó el renacimiento medieval en la ciudad como una ciudad estratégica y poderosa en el Reino de Inglaterra. Así es, lo escucharon muy bien, solamente por un tiempo pudo evitar que los vikingos tomaran la ciudad, ya que llegamos al año 1014, donde conocemos a un nuevo protagonista, a un nuevo vikingo, el rey Canuto. Canuto el Grande, como se le conocía a este rey, de hecho, creó una de las leyendas más grandes de la historia de estos ataques que tuvieron los vikingos en contra de Londres. Según la leyenda, la flota vikinga navegó por el gran Támesis y con un plan audaz enganchó cuerdas en los pilares del puente de Londres y con sus barcos derrumbarían el gran puente. Eso fue una escena digna de una historia vikinga, la cual quedó muy bien representada en la serie de Vikingos. Astillas volando por todos lados y el puente colapsando a las profundidades del Támesis. De hecho, se dice que esta grandísima hazaña del rey Canuto el Grande inspiró a la famosa canción The London Bridge is Falling Down. Este ataque, para tristeza del rey Canuto, no le dio el trono de Londres como él esperaba, pero sí fue una parte importante para tomarlo en un futuro. Después de tantas guerras, traiciones, muertes sospechosas por ahí de algunos reyes, y con la ayuda de dos personajes muy importantes, como lo es Athelred y también en ese momento el pequeño rey Edmundo. Así entonces llegaría el momento en que Londres por fin caería a manos del primer rey vikingo, nombrado como rey de toda Inglaterra, que a diferencia de otros conquistadores no destruyó la ciudad, sino la convirtió en su capital, la cual no solo sobrevivió bajo el dominio vikingo, sino que prosperó. Se mantuvo el comercio y conectó todo con su imperio vikingo por Dinamarca, Noruega y Suecia, el corazón de un imperio nórdico.
Tras la muerte de este primer rey vikingo en Londres, obviamente la ciudad empezó a cambiar de manos de diferentes reyes, pero eso no detuvo a Londres de seguir creciendo. Seguía expandiéndose en sus calles llenas de comercios, mercados, por todos lados, y la población crecía y crecía, pero a un nivel tan grande que no podía controlarse. Y aquí es donde nos encontramos ahora mismo, en la ciudad más antigua de toda Londres, la cual es conocida como la City of London. No hay que confundirla con Londres moderno, porque esta pequeña zona es un mundo aparte. Es apenas una milla cuadrada, pero fue el núcleo original, donde los romanos fundaron Londinium. Aquí encontramos aún restos de la antigua muralla romana y calles que conservan los trazos de hace siglos. Pero lo más característico de toda esta pequeña zona dentro de la ciudad es que tiene su propio gobierno distinto al que maneja Londres. Por ejemplo, su alcalde, que es conocido como el Lord Mayor of London, no es lo mismo que el alcalde moderno de Londres. Además de esto, obviamente también tiene su propia bandera, su propio escudo, y también la policía es muy distinta a la que puedes ver en Londres. Hoy en día es el corazón financiero de la ciudad, lleno de rascacielos modernos, pero entre ellos todavía sobreviven pedazos de Londres medieval. Es literalmente la ciudad dentro de la ciudad. Así que desde aquel entonces, desde aquella invasión vikinga y la vida medieval, Londres fue creciendo y transformándose, pero siempre mantuvo viva su parte más antigua. Y aunque resistió a numerosos guerreros, a muchísimas guerras, lo peor aún todavía no llega, y llegaría de manera silenciosa e inesperada. Esta nueva amenaza mataría a 1 de cada 3 habitantes de la ciudad. Pero bueno, no nos adelantemos, esto ya lo estaremos viendo en la segunda parte de esta gran historia y de cómo Londres siguió encontrando la manera de renacer de todas las tragedias que le han sucedido. Así que ya sabes, deja tu like en este video y activa la campanita para seguir viendo los videos que vamos a hacer a través de esta travesía por esta impresionante capital, por este país. Sígueme de igual forma en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video conociendo la segunda parte de estas increíbles historias de la ciudad de London. Bye.